Bueno, pues vamos a empezar la presentación. Bueno, ETHIC somos una firma experta un poco en esto, ¿no? Nos dedicamos a la gestión de riesgos jurídicos y empresariales y con foco en este tipo de materias que vamos a ver hoy, ¿no? Compliance, privacidad, ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con los, vamos a decir, problemas jurídicos que se dan en la red, lo que llamamos ciberderecho y las diferentes soluciones a nivel de procesos y a nivel jurídico que se pueden dar a problemas en redes, a problemas en medios, a problemas con publicaciones y demás. Bueno, empecemos un poquito con ese contexto que os decía de la transformación digital. Yo creo que todos los que estéis conectados seguro que conocéis, ¿no? Pero al final, ¿qué es esto de la transformación digital y por qué decimos que todos estamos en ese proceso de transformación digital? Yo creo que es importante que sepamos que al final lo que se pretende con una buena o profunda transformación digital es hacer es cambiar la manera de funcionar. No es solamente comprar una tecnología concreta o llevar información a la nube. Yo creo que va mucho más allá de todo eso. Las empresas que quieren transformarse digitalmente y lo quieren hacer de verdad, quieren optimizar sus procesos, quieren mejorar la competitividad, se quieren diferenciar de la competencia y realmente la tecnología ya existe, mucha de esa tecnología ya existe para hacerlo, pero yo creo que donde queda mucho trabajo es en la parte de la mentalidad, del trabajo de la cultura, del cambio de procesos dentro de una organización. Es decir, la resistencia humana al cambio, pues creo que todos la habéis sufrido seguro en algún momento, ¿no? Y quizás eso es uno de los puntos fundamentales donde tenemos que trabajar. ¿Qué ocurre? Que al final las empresas van a este proceso o llevan a cabo su propia transformación digital para competir, ser más eficientes, automatizar tareas, evidentemente, llegar a más clientes y llegar de otra manera, rentabilizar esos activos intangibles. Yo ya conozco muchas compañías que han hecho realmente un cambio de modelo espectacular, una apuesta en muchos casos arriesgada, donde lo que están haciendo es dejar de vender o facturar su producto, vamos a decir, histórico, y lo que están haciendo es aprovecharse de los activos intangibles que tienen para venderlos, utilizando información, procesos de decisión, algoritmo y facturar por ellos. Es decir, por eso es tan importante protegerlos, porque forma parte ya de apuntes contables para saber la valoración de una compañía. Si los tenemos identificados, los tenemos protegidos y sabemos explotarlos. Si no, pues están, digamos, en una nebulosa de procesos dentro de las organizaciones donde pasan apenas desapercibidos y no tienen ese valor económico que considero que sí que tienen, evidentemente, ¿vale? Entonces, ese legacy o ese histórico que tienen muchas de las compañías, pues algunas se están dando cuenta de las capacidades que tienen de no solo de generarlo, sino de explotarlo, sobre todo, de estudiar muy bien esa información para poder explotarlo. Y luego yo creo que hay un punto fundamental y es la velocidad a la que hemos tenido que ir a estos procesos de transformación digital. ¿Cómo nos hemos adecuado? Pues precisamente por la pandemia, ¿no? Cómo hemos tenido que montar sistemas de teletrabajo con toda urgencia, a toda velocidad, en muchos casos sin demasiadas pruebas, porque no estábamos acostumbrados o porque el sistema de presencialidad era lo habitual. Y esto nos ha obligado, lo hemos visto, a relacionarnos de otra manera, entre compañeros dentro de la organización, pero con clientes, con proveedores. Fijaros cómo estamos haciendo esta sesión, que seguramente en otra situación pues hubiera sido presencial, en alguna sala, pero este es un ejemplito pequeño. Fijaros las compañías, el ejercicio que han hecho para relacionarse con sus clientes por muy diferentes canales y en tiempo récord, ¿no? Entonces, al final, incrementar estas capacidades tecnológicas, ir hacia esta transformación digital, yo creo que tiene muchas ventajas. El primero es ese impulso de la cultura de la innovación, esa eficiencia en los procesos, fomentar el trabajo colaborativo, esa comunicación interna y sobre todo yo creo que hay muchas oportunidades de negocio, insisto, gracias al análisis de datos, quien ya tiene muchos datos y sabe explotarlos y estudiarlos, en fin, con inteligencia de negocio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de riesgos legales, cuando hablamos de ciberseguridad, de protección de datos, de cómo proteger esos activos intangibles, claro, estamos hablando de muchas cosas muy mezcladas, ¿no? Y hay que ponerle un poquito de orden, porque por un lado va, vamos a decir, la realidad del negocio y las innovaciones en las tecnologías, y por otro lado está la normativa, evidentemente con mucho más retraso, con otro lenguaje y que habla de otras cosas o de otras capacidades. Tenemos que ver cómo hacemos ese matching
para entendernos entre el negocio y esa protección legal. Entonces, claro, hablamos de algoritmos, hablamos de reputación, de inteligencia empresarial, de privacidad, de controles, de inteligencia artificial, de contratos, de nuevos productos, de secretos empresariales, de ciberseguridad, de tecnologías nuevas, y toda esta nube de palabras y de ideas hay que saber colocarlo de alguna manera. Si nos damos cuenta, fijaros un poco en este simple listadito de cosas, claro, cuando hablamos de fenómenos tecnológicos siempre estamos hablando de estas cosas, ¿no? Has ido al cloud, tenemos todo en cloud, estamos yendo en el camino hacia el cloud. El Big Data, utilizamos sistemas de Big Data, los Data Lake, donde tenemos toda la información, el SaaS, el IaaS, el PaaS, es decir, todo en modo servicio, las estructuras, el software, las infraestructuras, las plataformas, la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, todos los procesos de outsourcing IT, la gestión no solo de la creación, sino de la explotación de los algoritmos, los diferentes tipos de ciberataques que hay. Claro, todo esto insisto, fenómenos tecnológicos o como lo queráis llamar, pero nada de esto es terminología legal. Si nos vamos a la parte de terminología legal, y quizá más aburrida, es protección de datos, propiedad intelectual, secretos empresariales, propiedad industrial y marcas, los códigos éticos, contratación tecnológica, hay normativa específica de ciberseguridad y evidentemente creo que vamos hacia un modelo normativo donde la auditoría, los controles, los seguros van a tener más presencia. Yo creo que a nivel normativo hay algo que se está haciendo bien, muchas cosas mal, pero hay una que se está haciendo bien y es que hay muchas normas que se van publicando con un enfoque, como se llama, de risk approach. Es decir, obliga a las compañías a hacer un análisis de riesgos y en base a ese resultado del análisis de riesgos, tus obligaciones de implantar controles, de hacer auditorías, de ser más o menos exigentes, cambian y evidentemente evolucionan en base a ese nivel de riesgo, ¿no? Y creo que es una tendencia que viene del mundo anglosajón y que poco a poco va a ir calando, porque realmente los retos a los que nos enfrentamos creo que no tienen otra manera de hacerlo. Si hablamos de un proceso de digitalización de una gran compañía aseguradora o de una red de franquicias o de una empresa industrial, pues es que no tiene mucho que ver, claro. Los procesos son muy diferentes, la atención al cliente, el modelo de venta, de distribución, la operación de la compañía, la fabricación de ese producto o ese diseño del servicio es absolutamente diferente. Entonces es muy difícil dar con normas que apliquen a todos de tal manera que no veamos, no voy a decir injusticia, pero sí en modelos absurdos. Entonces, ir a un modelo de usted califique sus riesgos y haga un plan en base a esos riesgos, genera un poco más de incertidumbre, porque nunca sabes si lo estás haciendo del todo bien, evidentemente, hasta que viene una autoridad de control a pedírtelo para revisarte, pero también te da la libertad de decir, bueno, pues creo que mi riesgo es medio alto o medio bajo, o el que sea, y en base a eso poner los recursos y las medidas adecuadas, ¿no? Bueno, vamos un poco vamos a hablar de la gestión de riesgo con terceros. Es importante que veamos qué es un tercero, ¿no? Evidentemente, pues todos sabemos un poco qué puede ser un tercero, pero a nivel empresarial, claramente un tercero puede ser muchas partes. Siempre estamos hablando de proveedores, ¿no? Como el tercero clásico, ¿no? La cadena de suministro, pero hay socios de negocio, hay oficinas comerciales, hay agentes, hay distribuidores o transportistas, hay empresas que tienen, que os voy a contar, un montón de UTEs o de joint ventures donde están con un tercero desarrollando un negocio. Entonces, realmente, claro, son entidades ajenas a nuestra propia entidad, pero con la que tenemos una relación de negocios importante. A un proveedor es verdad que le podemos comprar, pues, no sé, un producto, un servicio, nos lo dan, nos lo entregan y chimpún, ¿no? Y se acaba ahí. Pero hay otros que son estratégicos, hay proveedores donde tenemos externalizada una función propia que legalmente tenemos encomendada, pero que es posible externalizar, lo cual es una vinculación importantísima. O hay terceros que son la fuerza de ventas o agentes que están vendiendo con nuestro nombre de nuestra marca ahí fuera. Es decir, los riesgos o los impactos o los incumplimientos de ese tipo de compañías me afectan de forma directa en la línea de flotación. Muchas veces reputacionalmente únicamente, pero también en muchos casos legalmente, porque podemos tener una responsabilidad por no acometer lo que se llama la diligencia debida, ¿no? Hablando de ciberseguridad, y como decía Javier en la introducción, claro, por mi experiencia y en el despacho lo estamos viendo lamentablemente todas las semanas tenemos algún cliente que llama con, bueno,
con problemas de brechas de seguridad, con algún ataque, con algún despiste, en fin, con algún tipo de pérdida de confidencialidad, integridad, disponibilidad de su información. Pero en muchos casos no ocurre dentro de su infraestructura, dentro de sus servidores, de su edificio, de su personal. Muchísimas veces, diría que la mitad, por lo menos por nuestro expertise, es en proveedores, es en terceros, es en socios de negocio, es en entidades que les están prestando un servicio determinado que son los que tienen el problema. En su plataforma, o con una persona, o con un ataque, o con un virus, o lo que sea. ¿Qué pasa? Que afecta a esa empresa con información mía. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿vale? Por eso vamos a hablar un poco de esa gestión de terceros. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver en qué posición estamos. Es decir, si yo soy una empresa, vamos a decir, cliente, ya os adelanto que tenemos una obligación para controlar a los proveedores. Tenemos obligaciones de diligencia de vida que tenemos que cumplir, evidentemente. Por lo tanto, hay que decir, oye, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Porque tengo, no sé, 1.300 proveedores. Y sí, hay muchos pequeños o de servicios de menos valor añadido, pero hay algunos muy importantes que me facturan una pasta y que vienen a mi edificio todos los días, decenas o cientos de personas que son de terceras compañías, ¿vale? El segundo punto es si eres el proveedor. ¿Qué te preocupa? Tengo que ser confiable, tengo que poder pasar los procesos de homologación, tengo que ser auditable para que confíen en mí, tengo que cumplir determinada normativa que me afecta a mí directamente y que afecta a mi cliente y que me la va a exigir a mí contractualmente. Entonces, de una u otra manera, con una gorra o con otra, tenemos que conocer cómo protegernos y cómo hacer un modelo de gestión de estos riesgos. Y si eres subcontratado, pues ni te cuento, porque ya te lo pide el proveedor, porque se lo pide el cliente. Si estás el último en la cadena, a veces eres el menos controlado, pero evidentemente estás en un poco la misma situación. Necesitas ser confiable para ambos, ¿vale? Bueno, vamos a aterrizar ya un poco más en casos concretos, un poco todo esto que hemos visto de relaciones con terceros, ¿vale? En la pandemia, sobre todo al inicio, con el estado de alarma y tal, vimos en la oficina llegar un montón de casos con compañías que tuvieron problemas realmente importantes con el tema de la compra de tecnología, de infraestructuras, de servicios, precisamente porque los proveedores estaban o desbordados, o fuera de juego, o no tenían stock, no tenían a gente para atender a los clientes, es decir, hubo, vamos a decir, un batiburrillo de cuestiones ahí donde al final se contrataba casi a cualquiera en la compra de ordenadores, de licencias de software. Había cantidad de compañías que, claro, no tenían licencias de software para poder operar con la gente de sus casas, tuvieron que comprar a toda prisa. En fin, que la atención, vamos a decir, que se podía hacer o los controles que se podían hacer a esos proveedores era nulo, porque pesaba más la urgencia de la necesidad de operar que cualquier otra cosa. Esto, bueno, dices, bueno, se puede más o menos justificar por la situación o no, porque después se ha visto que ha habido un montón de fraudes, en fin, corruptelas de todo tipo, siempre que hay, ya sabéis, apresuramiento, urgencias y tal, siempre alguien se aprovecha también de todo eso. Pero además es que hay sectores donde realmente esto tampoco se puede hacer así a las bravas. En el sector financiero, en seguros y poco a poco también en infraestructuras críticas, por ejemplo, vamos a tener más y más directrices y requisitos para poder subcontratar determinados servicios, vamos a decir, core, o que impliquen un ejercicio de funciones propio de la entidad. El caso del sector financiero es clarísimo. Nosotros es que hemos tenido que negociar con varias empresas de entornos cloud en beneficio de los bancos. Necesitas, en base a una circular que hay del Banco de España, establecer determinados requisitos para tener esa aprobación, para poder irte a la nube, por decirlo de alguna manera, con determinados servicios o productos para contratar. Es decir, no es del todo libre. Estamos atados a una normativa muy específica donde las autoridades de control quieren tener, evidentemente, cierto poder y legitimidad para poder actuar antes de hacer una externalización de un servicio, porque saben que al final va a ser una tercera compañía fuera de España y por lo tanto de su ámbito de competencias en muchos casos, quien va a manejar información de clientes españoles, que se supone que es por lo que hay que velar, ¿no? Entonces, vamos a ver cada vez más, y lo digo por si estáis en este tipo de sectores regulados, cómo la externalización de servicios en terceros, especialmente si son, pues eso, plataformas cloud o externalización de funciones completas que puedan ser críticas o que implica derechos o datos de cliente, van a tener
mucha más normativa que implica hacer un análisis de riesgos, tener un plan de continuidad de negocio, tener un plan de resiliencia, haber formado a la gente, meter en los contratos salidas de escape o de cómo puedo dejar a un proveedor y traerme inmediatamente la información y operar en otra plataforma donde pueda cargar esa información sin quedarme 3 días sin poder dar servicio. Evidentemente, todas las prerrogativas de protección de datos, de ciberseguridad. Hay un montón de casos y donde también las autoridades de control, si quieren guardar su papel, y hacen bien, yo creo, en poder auditar no solamente a esa entidad, sino cómo puedo llegar a auditar al proveedor que tiene la información de esa entidad, ¿no? Y sus equipos de inspección, en caso de que lo necesite. O si necesitas una evidencia electrónica de algo que ha ocurrido en esa plataforma, ¿vale? Entonces, un tema, en fin, que vamos a ir viéndolo porque, insisto, empezó en el sector financiero, pero poco a poco esto se va a extender en más. Ahora mismo, por ejemplo, con la normativa de telecomunicaciones 5G, igual va a haber todo un proceso de homologación y diligencia de vida hacia terceros, porque saben que al final va a haber información de ciudadanos españoles en plataformas de terceros y de terceros países que saben que tiene que estar ciertamente protegida. Por eso hay algunos requisitos, la verdad es que muy importantes. Bien, los activos intangibles. Seguimos un poco en este contexto de transformación digital, de mucha contratación y de generación de nuevas cosas, de nuevos procesos, de nuevas herramientas dentro de las organizaciones. ¿Qué ocurre con un núcleo, yo creo que importantísimo, que es la parte de propiedad intelectual, en la parte del software, de las herramientas y de licencias y demás? Pues, francamente, no sé, yo he visto muchísimos casos donde hay un mapa, vamos a decir, súper heterogéneo de posibilidades, donde se ha contratado un desarrollo a medida. He contratado 3 freelance que están trabajando desde su casa, cada uno está haciendo una pieza o un módulo de un software que luego yo estoy ensamblando desde las oficinas. Una tercera compañía que tiene a su vez a terceros subcontratados, que a su vez tiene a terceros subcontratados para hacerme una herramienta tal. Una empresa que solo me hace el diseño de una plataforma que ya es mía. Es decir, una cantidad de productos, de desarrollos, de proyectos que, claro, no son llave en mano, otros son piezas que se incrustan en un software que ya tengo, otros se está creando de nuevas, otros se complementan. Y luego realmente lo que no hay es un proceso adecuado de protección de toda esa propiedad intelectual que se genera. Y ya hemos visto casos donde se dan efectivamente problemas después. ¿Por qué? Porque no tener bien atados todos los derechos pues hace que no puedas explotar precisamente todo eso. Y de hecho muchas empresas se están dando cuenta ahora, por el momento que vivimos precisamente de solicitud de ayudas públicas y ya sabéis, en fin, de todas las ayudas y toda la pasta que va a venir de Europa, que mucha de ella está vinculada a innovación, a desarrollos, hay ayudas fiscales, hay subvenciones, hay un montón de cosas, pero para lo cual tienes que justificar tu I+D, tus costes de desarrollo, tu propiedad intelectual en todo eso, y muchas empresas se han dado cuenta de que no lo tienen nada bien atado. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Yo creo que es muy importante. Lo primero, estoy trabajando. Si son en compañías, si son freelance, si tienen a otras empresas o a otros freelance subcontratados, es decir, tener un inventario de todo eso y qué está haciendo cada uno. Si es una pieza de software, si es un módulo nuevo, si es una herramienta nueva, si es una app, si se están conectando a nuestra red para ellos tocar código, lo que sea, ¿no? Y hacer una definición de propietarios de ese código, ¿vale? Es decir, tenemos que atar contractualmente, porque es muy diferente, ya sabéis, en fin, a empleados propios que estén haciendo software que cualquier otro tercero. Entonces, hagamos un inventario de qué contratos tenemos, cuáles hace falta hacer, en cuáles nos han cedido todos los derechos de esas herramientas que estamos contratando o en cuáles no se puede, porque realmente es una especie de alquiler o no es un desarrollo para nosotros. Inscribamos en el registro de propiedad intelectual cuando merezca la pena o hagamos un depósito notarial cuando merezca la pena. Los típicos escrow también para proteger todo eso. Muy importante los acuerdos de confidencialidad también, no solamente los derechos de propiedad intelectual, sino también los acuerdos de confidencialidad para decidir, oye, de esto pues evidentemente no se puede hablar. ¿Por qué? Porque es una herramienta nueva que vamos a lanzar en el mercado, que no se puede conocer todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte es
fundamental, y me consta que no en todos los sitios se está haciendo, ¿no? Porque al final es lo que decía, el negocio, la velocidad de las áreas de IT van, pues eso, a una velocidad mucho mayor que quizá las áreas jurídicas o las áreas de control en ese sentido, ¿vale? Luego, claro, hay que hacer la parte de la protección, vamos a hacer operativa dentro de la compañía, y es dónde está ese código, quién lo almacena, qué herramientas tenemos para saber dónde están los fuentes de todas esas herramientas, quiénes son esos usuarios con permisos para acceder, en fin, se guarda la sesión de todo eso, hay algún tipo de auditoría, porque también hemos visto ya, empieza a haber, en fin, algunas fugas de códigos que luego se utilizan fuera en otras compañías, de gente que se marcha, de freelance que accedieron y también se lo llevan y lo utilizan para otras cosas que van a hacer para otros proyectos y todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Luego hay un tema que también ha ocurrido mucho y quizá también por lo que decíamos antes, ¿no? De las urgencias, las prisas, el trabajar de manera apresurada, y es instalar más instancias o más licencias de las que realmente tenemos compradas, ¿vale? Estos sistemas que llaman under licensing, al final, ¿qué implican? Pues, por poner un ejemplo, compañías con miles de empleados que compran 1000 licencias de usuario, y al final, ¿qué pasa? Que instalan 1800. ¿Por qué? Pues a veces realmente no tienen ninguna mala fe, a veces lo saben y saben que se están excediendo, y a veces que no tienen ninguna mala fe, simplemente pues porque hay unos técnicos que le dicen, oye, que hay 3 equipos nuevos que hay de tal, oye, que hay que plataformar a otros 10 equipos, y lo hacen, y cogen, saben que tiene contratado lo que sea, SAP, Microsoft, IBM, las plataformas que sean, y lo hacen. Y al final, ¿qué ocurre? Que cuando haces un barrido de todo esto, dices, ahí va, que hemos instalado 800 licencias de más de las 1000 que compramos. Esto es un problema muy importante, porque los grandes vendors de software, evidentemente, muchas veces se guardan capacidades para auditar y para rastrear todo esto, y os aseguro que las penalizaciones para estos casos, o cómo hacer un arreglo comercial, pues sale por mucho dinero. Nosotros hemos vivido algunos conflictos importantes entre grandes entidades y algunos vendors de software que elevaban las cuantías a 35, 40, 42 millones de euros en reclamaciones, porque es exponencial. Es que no me pagaste esto, pero además has hecho una instalación premium y además tal, y empiezas a sumar penalizaciones y demás. Y claro, cuando estás hablando de 40 millones de euros de reclamación, la cosa se pone, digamos, un poco tensa. Y hemos visto incluso vendors que han hecho, vamos a decir, amenazas sobre imputaciones penales de propiedad intelectual al propio Consejo de Administración, en 2 casos. Entonces, claro, cuando eso ocurre, pues evidentemente se tensa todo mucho. Ya pasa de ser un acuerdo comercial de a ver cómo lo arreglamos, o a ver cómo llegamos a un acuerdo, porque al final tengo que seguir utilizando la herramienta y tú quieres seguir vendiéndome la herramienta. Por lo tanto, casi siempre tiene que llegar a algún tipo de acuerdo, pero claro, depende en qué posición estés, pues negociar de una manera u otra, ¿no? Y luego, para acabar, tenemos todo lo que tiene que ver con la contratación de estas herramientas en el modelo cloud. Es decir, se usa el software mientras dura el servicio, pero no queda nada instalado, ni en equipos propios, ni nada. Tenemos que gestionar la propiedad intelectual, si es que la hay, de lo que sale de ahí. Está claro que estamos utilizando una plataforma en cloud, pero hemos generado ahí algo nuevo. Hay una base de datos, hay una inteligencia, hay muchas herramientas y de muy diferente tipo. Ahora que están muy de moda plataformas cloud para aplicar inteligencia artificial a información que yo le subo, pues hay que ver esos resultados que puedo hacer con ellos, o cómo los protejo de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es un poco la parte de propiedad intelectual muy vinculada al software, que como veis da unos cuantos problemas, y me he querido detener porque son cosas reales que están pasando en el día a día, realmente. Luego hay un tema que yo creo que es francamente interesante, aunque lamentablemente no muy utilizado, no muy conocido, pero tiene mucho que ver con los activos intangibles, ¿no? Es el tema de los secretos empresariales. Entiendo que muchos pues, no lo conoceríais, pero tenemos una ley realmente reciente, es del año 19, de secretos empresariales. Diréis, bueno, ¿esto qué es, Carlos? Hablando en plata, esto lo que intenta hacer es proteger el llamado know-how. Es decir, activos intangibles que no caben ni en propiedad intelectual ni en propiedad industrial. ¿Vale? Que hay cosas que efectivamente están ahí.
ya sabéis los problemas muchas veces los típicos de la propiedad intelectual. Una idea no se puede proteger, un modelo de negocio no sé qué, o sea, todas las cosas que son complicadas porque no caben en ninguna de las categorías ni de propiedad intelectual ni industrial. Pero lamentablemente esta ley no se ha utilizado demasiado por las compañías. Muchas lo tienen claro y le están sacando rendimiento, pero otras no tanto. Y realmente creo que puede ser algo muy interesante. Lo que pasa es que para hacerlo, para poder proteger algo por esta ley y que sea calificado como secreto empresarial, lo que tenemos que hacer es, uno, identificar esos activos que puedan ser calificados como secretos empresariales, preparar un protocolo interno para justificar y implantar las medidas para justificar que le hemos protegido porque tiene un valor para nosotros. ¿Qué intenta hacer la normativa? Intenta que cuando alguien diga, que me han robado esto, yo tenía aquí un modelo de negocio, un PowerPoint fantástico, un proceso dibujado, lo que sea, me lo han robado y claro, eso era un secreto empresarial. No, lo que dice la normativa es, oiga, si para usted era un secreto empresarial, ¿qué cosas hizo para protegerlo? ¿Qué protocolo tenía? ¿Cómo monitorizó su protección? Y entonces, si alguien se lo quita, alguien lo utiliza, un trabajador se lo lleva, un freelance se lo lleva, será el momento de poder pedir, evidentemente, responsabilidades, ¿vale? Pero claro, este es un poco lo que hay que montar ese proceso para decir, oiga, esto está en un sitio de acceso no autorizado, con un inventario determinado, con unas medidas de seguridad, con unas consideraciones jurídicas, para poder decir que efectivamente está controlado. ¿Cuál es el ejemplo claro? Los algoritmos. Los algoritmos están intentando proteger dentro de este concepto de secreto empresarial. Claro, hay mucha gente que dice, no, aquí utilizamos mucha inteligencia artificial y tal, vale, pero ¿y qué se hace con ese proceso? ¿Se está protegiendo? ¿Lo utiliza todo el mundo? ¿Cualquiera tiene acceso a ello? Pues evidentemente es algo que yo creo que merece la pena proteger. No solamente porque estos algoritmos y esta inteligencia artificial, que al final está vinculada a fórmulas matemáticas, nos va a dar unas capacidades importantes a la hora de tomar decisiones, de explotar datos o, en fin, para llevar a cabo decisiones en nuestro negocio, sino porque hay ya muchas compañías que lo que hacen es alquilar algoritmos. Entonces, yo alquilo un algoritmo para que alguien saque un resultado. Dice, usted mete aquí sus datos de empleados de, no sé, antigüedad, no sé qué, tal, sexo, media salarial, lo que sea. Usted lo mete aquí y yo he preparado un algoritmo que le va a decir una variable que usted no sabe. Por ponderaciones, por riesgos, por no sé qué. Entonces, claro, hay muchas compañías que están trabajando en esto, en alquilar algoritmos, por eso hay que protegerlos también. Y como no cabe hacerlo en muchísimos casos por propiedad intelectual, pues lo lógico sería hacerlo por secretos empresariales. Pero bueno, hay muchas más cosas que estamos viendo que se puede hacer bajo el amparo de la ley de secretos empresariales y os animo un poco a hacer ese ejercicio dentro de vuestras compañías de oye, qué cosas siempre hay problemas porque no es un modelo industrial, no es una patente, no cabe en ninguna de las tasas de propiedad intelectual. ¿Cómo protejo esto? Pues en muchos casos creo que puede ser en los secretos empresariales una buena opción, ¿vale? Luego tenemos la propia explotación de datos, que este es un tema también, yo creo que muy bonito y muy controvertido, claro. Todo el mundo quiere datos, todo el mundo tiene su área, todo el mundo no, pero bueno, las grandes compañías de data analytics, de explotación de datos, de business intelligence y los data lake y todo esto. De hecho, para tener algoritmos fiables y poder utilizar, como dicen, buen machine learning y que aprenda la máquina, lo que necesita es muchos datos. Hay que entrenar a la máquina con muchos datos para que sea más fiable y los resultados que nos dé sean mejores, sean más sofisticados, ¿no? Entonces, al final, las compañías tienen, yo diría, tres fuentes habituales de datos. Una es la interna, su propia base de datos de clientes, su estadística de consumo, su parte operativa y productiva. Es decir, toda la información, pero de carácter personal y no personal. Es decir, una eléctrica, pues supongo que calculará, evidentemente, pues todo lo que tiene que ver con consumo, con tarifas, con horarios, con tipología de casas y de domicilios, en fin, todo esto lo tiene más que estudiado, pero imaginad esa información no personal que la pueda tener, no sé, un operador de telecomunicaciones, que están trabajando para tener todo conectado, para también, ¿sabes?, tener mucha información, digamos, de nuestras casas y poder dar nosotros servicios.
Es decir, le interesa a mucha gente la información de consumo, de comportamiento y de perfilado de todos nosotros, ¿vale? Entonces, una de esas fuentes de información es la propia, la que vamos a sacar de nuestra operativa, de nuestros clientes. Luego tenemos fuentes externas de información, de terceras compañías, a las que se puede acceder, a veces de manera gratuita, muchas veces evidentemente por pago por uso, o comprar bases de datos siempre que sean legítimas y se hayan hecho conforme a la normativa, que esto también existe, ¿vale? Y se venden mucha tipología de información. De hecho, estas empresas que os decía que empiezan a monetizar la información y a amortizar parte del legacy que tienen es porque venden esto, venden pautas de comportamiento diciendo, oye, no sé, en el centro de Madrid las personas de entre 30 y 40 años tienen un consumo de tanto o gastan tanto en no sé qué o se mueven de 8 a 8 de la mañana, es decir, hay un montón de información que son comportamientos realmente. Y luego tenemos otra tercera que son las fuentes externas de la administración pública, el llamado Open Data, que lamentablemente en España pues, no está especialmente promovido, pero yo creo que esto tiene que en algún momento pegar un estallido, ¿no? Porque desde Europa no para de hablarse de todo esto. Hay una propuesta normativa de lo que llaman los datos abiertos, de promover el compartir datos en Europa y tal. No os asustéis que esto no significa vuestros datos personales, menos privacidad, que para eso tenemos otras normas. Se habla de promover datos de todo tipo, de tráfico, de clima, de, pues esto, de comportamientos, de consumo, de operaciones. Me acuerdo que hace unos años cuando se habla de las Smart Cities y ¿no? y de cómo algunos ayuntamientos querían hacer proyectos de Smart Cities, es que todo esto o lo basas en información de este tipo o si no es imposible, claro. Si no es absolutamente imposible hacer algo así. Entonces ya en España tenemos desde hace tiempo leyes sobre la reutilización de la información del sector público. Tenemos un portal que es el gov.es, donde hay bastante información pública, pero no es algo que estén haciendo demasiado caso en muchos proyectos y muchas compañías. Yo creo que esto tiene que explotar y en muchos casos, claro que nos va a dar un valor añadido, porque fijaros si podéis, no sé, pensad cualquier administración que os pueda dar alguna información, insisto, estadística, aunque sea, pero que vosotros podáis asociar a vuestros clientes con esa base de datos, con esa información. Pues yo no sabía que, no sé, mis clientes de más de 50 años les preocupa esto en las zonas rurales. Bueno, pues a lo mejor si ya lo sabes, pues puedes pensar un producto nuevo o puedes aplicar, ajustar un producto que ya tienes mejor o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy importante a la hora de explotar datos y de generar esa inteligencia y, de nuevo, más activos intangibles, ver cuáles son las fuentes de información, qué datos vamos a utilizar, qué algoritmos se van a aplicar, un poco cuáles son los resultados y con qué finalidad se va a llevar a cabo ese tratamiento, ¿no? Porque es fundamental ver la legitimidad para utilizar esa información y saber que no vamos a tener problemas, porque aquí sí que se mezcla información pública, información con datos personales, que sabéis que tiene una protección diferente, e información de administración pública que también se puede utilizar y a veces con limitaciones. Entonces, es muy importante tener claro cuáles son esas fuentes de datos y cómo vamos a poder utilizarlas. Pero esto, desde luego, es algo muy interesante y donde están viendo muchas compañías que están sacando un filón porque generan de verdad muchos activos muy importantes por el fruto de todo esto, ¿vale? Bueno, pues es un poco la parte de protección de activos intangibles, que luego si queréis también podemos entrar a ver alguna cosa más. Y hablando ya de ciberseguridad, pues yo creo que también es muy importante que sepamos qué ha pasado últimamente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que desde la pandemia se han multiplicado los ataques. Igual que antes iban a los grandes operadores, a las grandes empresas, pues los malos son muy listos también y saben que ahora han hecho mucho ataque al mundo doméstico. Todos trabajando en casa, a veces con portátiles no preparados, a veces sin VPNs, a veces sin las redes preparadas, con un ADSL mínimo y este tipo de cuestiones. Y además yo creo que, en cierto modo, a veces un poquito aislados. Es decir, yo creo que cuando se genera cultura de empresa y pasan cosas, te enteras pronto, ¿no? Por un compañero, por un comunicado, donde estás solo en tu casa y tal, esto de cuidado con los phishing, cuidado con tal, cuidado con los fraudes, pues sí, te lo lees o te puede llegar, pero quizá no eres todo lo sensible o tienes dudas. Cuando tienes un compañero que dice, oye, te ha llegado a ti, no sé, es un correo que me ha llegado que es muy raro y tal, si estás en casa, pues no tienes ese compañero. Bueno, pues no, lo abres o no lo abres, depende de lo cauto que seas o lo cuidado que tengas. Entonces,
¿Qué ha ocurrido? Que ha habido, pues eso, mucha gente a casa sin tener nada preparado, ni redes, ni portátiles, ni nada, ¿no? Ha habido muchísimos ataques de malware, de ransomware, de phishing, insisto. Los malos son muy listos. Sí, claro, tienes un paquete nuevo. Era todo, pues eso, para pinchar, para infectar y tal. Sabiendo que todos estamos en casa, pues era todo, ¿no? De las eléctricas, de paquetería, de correos, de todo esto, y ha habido un montón de fraudes y de suplantaciones en ese sentido. Ha habido un montón de ataques a hospitales y a ministerios de sanidad, de infraestructuras hospitalarias. Los malos lo que quieren lo tienen muy claro y les da igual, les da igual todo, ¿no? Y luego ha habido todo tipo de cosas ya muy vinculadas al COVID, tipo páginas falsas, fraudulentas, para captar datos de cualquier manera, ¿sabes? De manera ilícita, de manera ilegal. Entonces, yo creo que hay un problema aquí también de la no formación o no estar habituados al teletrabajo, y eso también ha pesado mucho dentro de los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte de terceros? Pues yo creo que hay proveedores a los que les afecta especialmente los riesgos de ciberseguridad y de protección de datos, ¿no? Como antes decíamos, una gran compañía tiene cientos, muchos cientos o miles de proveedores. Entonces es, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo gestiono yo a tantas compañías que además tienen su proceso de homologación en mi casa? Para poder trabajar con nosotros tienen que firmar un código ético, acreditar su solvencia técnica y financiera, no sé qué, las escrituras a veces hacen un filtro, pero además le tengo que verificar que en ciberseguridad y en protección de datos están bien. Bueno, pues es así, pero además no solo por la protección de mi negocio, sino porque estamos obligados, como os decía, a ejercer una obligación de diligencia de vida, de ver con quién vamos a trabajar antes de contratar con ellos, no después de haber firmado el contrato, que también, ¿vale? Vamos a explicarlo un poco ahora, si os parecen, en estos minutitos que nos quedan. Al final hay proveedores a los que les afecta especialmente todo esto. Software, herramientas, desarrollo de aplicaciones, cloud, infraestructuras, pensad toda esa parte tecnológica de una u otra manera, pero luego también pensad en servicios puramente operacionales, en gente que tiene externalizadas funciones tan importantes como los call centers. O sea, hay gente que tiene 300, 400 operadores externalizados que cuando descuelgan el teléfono se identifican con tu nombre. Es decir, es hola, bienvenido a... y es el nombre, es tu marca. Entonces, tener un problema con la gente de fuerza de ventas, de atención a clientes, de call center, claro que te afecta muchísimo, ¿no? Y además es gente que tiene acceso a tu base de datos, claro, para prestarte ese servicio tiene que acceder, no sé, pues imagínate en el mundo de los seguros, pues dígame su número de póliza, dígame su DNI, diga tal, esa gente tiene acceso a información y en muchos casos son externalizados. Luego pensad toda la gente de servicios profesionales, consultores, auditores, abogados, analistas, es cientos de personas accediendo a veces a infraestructuras, o a servicios, o a carpetas, a nuestro edificio para prestar servicios y demás. Entonces, muchos de estos están afectados por ciberseguridad. ¿Por qué? Porque tienen información muy sensible de nuestra compañía, con datos personales o sin datos personales, pero información muy sensible. ¿Por qué estamos obligados a hacer una diligencia de vida? Pues fijaros, en materia de compliance y de los modelos de prevención penal, todos los estándares hablan de esa diligencia de vida y de cómo tenemos que ampliar un poco ese perímetro de quiénes van a ser nuestros socios de negocio y proveedores. En materia de protección de datos tenemos un artículo, el 73 de la ley española y el 28 del reglamento europeo, que lo dice muy claro. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas organizativas apropiadas. Es decir, elegirá en el futuro a alguien que ofrezca las garantías suficientes previamente, claro. Entonces, estos procesos de homologación, por eso es importante hacerlo antes de contratarles. Es decir, tiene que ser un punto importante a la hora de decidir por un encargado de tratamiento. Es una empresa que nos ofrezca estas garantías, que pueda ser, como decía al principio, confiable hacia sus clientes de, oiga, yo hago auditorías de hacking, hago auditorías de sistemas, tengo una certificación de seguridad, tengo un delegado de protección de datos, o sea, de alguna manera verificar que se toman en serio todo esto, ¿no? Y luego en ciberseguridad exactamente igual, los estándares de ISO, el propio reglamento de protección de datos, el esquema nacional de seguridad, ahora como os decía, la ley de seguridad de 5G, la ley de protección de infraestructuras críticas, la sectorial del financiero, es decir, hay un montón de normativa que nos obliga a hacer estas labores de know your client, de diligencia de vida, de como queramos llamarlo, pero es un trabajo que tengo que hacer de manera previa antes de contratar.
De manera muy rápida, ¿cómo se puede montar un sistema de gestión de riesgo de terceros? Lo que se llama TPC, Third Party Compliance, que es algún tipo de verificación en todo esto. Pues esto es un poco como yo creo que tiene lógica hacerlo, ¿no? Que es primero una parte de gobierno, es decir, oye, ¿quién se va a encargar de esto? Se encarga compras, asesoría jurídica, compliance, el área de ciberseguridad, el delegado de protección de datos, cómo se toman esas decisiones, qué le vamos a pedir a estos proveedores, a todos le vamos a pedir lo mismo, los vamos a sectorizar, a uno vamos a pedir 30 cosas y a otro 3 cosas, en fin, hacer un poco el gobierno de cómo vamos a estructurar todo eso. Luego hay que tener un modelo de rating de proveedores, porque claro, si tienes 1000 proveedores, no puedes ir uno a uno diciéndole, pues usted está mal, bien, si tienes un sistema que de un vistazo puedas decir, oiga, pues yo los califico, no sé, pues como en el cole, ¿no? O por notas del 1 al 10, o por colores, o por semáforos, o por riesgos, pero de alguna manera tengo que tener algún tipo de rating. Y a partir de ahí yo ya empiezo a clasificarlos y a analizar mis riesgos específicos. Os pongo un ejemplo. Podemos contratar a una empresa, no sé, que haga la limpieza del edificio, aunque no esté muy bien en protección de datos y ciberseguridad. Pues a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque el riesgo es mínimo. Quiero decir, si contratas una empresa de limpieza que no accede a información o acceden las personas en fin, que limpian las oficinas porque acceden a papel, pero no están en infraestructura, no tienen servicios, no tienen correo electrónico de nuestras plataformas, no acceden a información digital, por ejemplo, pues evidentemente a lo mejor el riesgo es menor. Y en cambio, pues a lo mejor tenemos a una empresita de 3 personas que sí que van a tener acceso a información muy delicada para hacer una consultoría, para hacer un estudio, y como son 4 duros, pues pasa desapercibido y nadie le pide nada. Y al final hay 3 personas haciendo información muy confidencial. Entonces, esta parte de clasificar a estos proveedores y ver los riesgos para nosotros es muy importante. Y luego ya hay una parte más de investigación o de seguimiento. Y es, una vez que hemos homologado a este proveedor que trabaja con nosotros, que vemos que está puesto las pilas en ciberseguridad o en privacidad, hay que hacer un seguimiento. Para que eso no decaiga, o parece, bueno, usted es que se sacó una certificación pero ni la ha renovado, tenía un delegado de protección de datos pero lo despidió y ya no tiene, o cualquier otra cosa. Entonces, es muy importante en ese sentido que tengamos el marco de gobierno donde digamos, ¿qué es una tercera parte? Para empezar, vamos a ir hacia proveedores, vamos a agentes, vamos a colaboradores, vamos a, no sé, distribuidores que tenemos en otro país. En el caso, por ejemplo, de las redes de franquicias, claro, un tercero, es que una franquicia es un tercero, es que es otra compañía y tiene mi marca y es una relación especial que ya sabemos que hay sus tiras y aflojas, pero si tiene un problema de ciberseguridad, esa entidad tercera lo puedo tener yo también, ¿no? O de protección de datos o de compliance. Entonces, todo esto tenemos que estructurarlo muy bien en un marco de gobierno. Luego, como os decía, conocer ese nivel de cumplimiento de los proveedores y conocer su riesgo, decir, oye, pues tú por lo que me has dicho, de 30 preguntas, oye, pues veo que está bastante bien, estás de 7,2, vale, pues 7,2, el tema es, ¿ese umbral para mí es válido o no es válido? Pues puede depender del servicio que me vaya a dar. Eso es un poco lo que os decía en cuanto a los riesgos específicos. Yo calculo un poco el impacto, decir, oye, esta compañía por el servicio que nos va a dar, pues está bien un 7, en cambio va a haber otra que le vamos a exigir un 9. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Y por último, este seguimiento. Como os digo, hay que generar un proceso que permita operarlo de una manera continua. Las últimas sanciones que ha habido de la Agencia Española de Protección de Datos a un operador de telecomunicaciones, uno de los puntos importantes era este. Era, oiga, no se controlaba qué hacía este tercero, que hacía acciones comerciales en su nombre, manejaba millones de registros a la hora de lanzar acciones, esos impactos comerciales, y no había un seguimiento de calidad ni de cómo lo estaban haciendo, ni de tal. Entonces, es una sanción millonaria, en parte uno de los motivos también por esto. Bueno, ya voy terminando para que podamos ir a preguntas o dudas. Simplemente un ejemplo práctico de una empresa que hace un par de años nos pidió un modelo de scoring, ¿no? Para proveedores. Era una empresa que tenía pues eso, miles de proveedores y quería tener algo sistematizado y de alguna manera tener un panel de control de todos estos temas. Y nos pidió en 3 cosas, en ciberseguridad, en privacidad y en compliance penal, o sea, el modelo de prevención de delitos que sabéis que todas las compañías tienen que tener, ¿vale? ¿Qué le hicimos? Hicimos una especie de modelo o de servicio de third party compliance donde teníamos un set de preguntas de compliance, de privacidad y de ciberseguridad y pusimos unas ponderaciones
A algunos se les pedía la evidencia, por ejemplo, ¿usted ha pasado una auditoría de seguridad? Sí, adjunte el resultado de ese informe. ¿Usted tiene un delegado de protección de datos? Sí, adjunte el nombramiento de su delegado de protección de datos. Entonces hicimos en algunos que era obligatorio, vamos a decir, adjuntar la evidencia, en otros no, los de menor categoría simplemente eran un sí, no. ¿Tiene usted DPO? Sí. ¿Tiene usted no sé qué? No. ¿Tiene usted no sé qué? Y en base a eso y a unas reglas de ponderación, lo que hicimos fue poner unos ratings muy sencillos con letras, ¿vale? Como lo de la eficiencia energética de los frigoríficos, A, B, C, D, y al final la D era la peor y la A la mejor. Y después lo que tenía el cliente era que podía acceder en tiempo real, esto es un poco como se gestionaban los checklists y tal, pero en tiempo real tú accedías a cada uno de esos proveedores para ver en qué estaba, en A, B, C o D. Y podías hacer un seguimiento de todos ellos. Es decir, oye, pues mira, este proveedor, el número 3, me ha contestado al de compliance y al de privacidad, pero no al de ciberseguridad todavía. Por lo tanto, pues te aparecía como pendiente. O este que estaba en D, porque estaba muy mal, ha vuelto a contestar las preguntas, me ha generado evidencias, se ha puesto las pilas, hablando en plata, y ahora ha pasado a ser una B. Por lo tanto, ha pasado de no confiable a confiable. Entonces, ha montado un sistema dinámico donde realmente lo que tienen es trazado todo eso. Hicimos una plataforma que se firma con blockchain todas las contestaciones, de tal manera que el proveedor está, entre comillas, atado, comprometido a lo que pone ahí, evidentemente. Si te dice que tiene una política de brechas de seguridad, un responsable de seguridad que hace auditorías y tal, y además te entrega algún documento y eso quedó firmado con blockchain, como que te lo ha enviado el día 14 de junio a las 11 de la mañana, pues hombre, claro que tiene una validez importante en caso de tener un problema, ¿no? Y claro, esto dice, bueno, con 4 o 5 es manejable. Claro, cuando tienes 1000, pues es lo que tiene la posibilidad de decir, oye, ¿quiénes están en A? Pincha en la A, como veis ahí, y haces y te sacan, pues mira, hay 150 empresas que están muy bien en ciberseguridad, por ejemplo, pero en cambio no están tan bien en compliance o lo que sea. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puedes modelar todo esto cuando hay una volumetría tan grande de proveedores y cuando hay tantos riesgos de ciberseguridad como lo que estamos viendo, porque tú puedes pedirles 8 cosas o 28 cosas en base a lo que a ti te importe, los riesgos que tú quieras asumir y las capacidades que tengas también, claro, esto es muy importante. Es decir, oye, tengo 1000 proveedores y les hago 3 preguntas, pues tienes 3000 contestaciones. Si les haces 30 preguntas, tienes 30.000 contestaciones. Que eso una plataforma así te gestiona de manera muy automatizada casi todo, pero si tienes información que te adjunta, pues alguien tiene que verificar que eso es algo que, ¿no? Este es el sello de la ISO 27001, pues habría que abrirlo para ver que efectivamente es un sello de la ISO 27001 y no es un documento en blanco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, esto es simplemente como un ejemplo de cómo se puede montar un sistema fácil, porque además esto está basado en formularios, se envían a través de la plataforma, te contesta el proveedor y enseguida te lo clasifica. Pero es algo que si piensas bien las ponderaciones, los riesgos y un poco lo que a ti te importa como compañía y tus obligaciones, pues yo a mis empresas con las que voy a contratar, no sé, un desarrollo informático o a las que voy a ir en cloud, le voy a hacer una exigencia de 20 preguntas y a los de servicios profesionales de 10 y a los que les compro producto de 3. Bueno, pues creas como 3 modelos de proveedores más críticos, menos críticos y menos críticos aún y en base a eso puedes lanzar todo esto, ¿vale? Hay una cosa buena y mala en todo esto. La normativa te dice que tienes que tener una diligencia debida, pero no te dice cómo ni hasta dónde tienes que llegar. Claro, la gente dice, bueno, es que tendrías que auditar al proveedor. Ya, pues si tengo 1000 proveedores no voy a auditar presencialmente a 1000 proveedores. Puedo auditar a 5, a 10, a 15, a los más importantes físicamente, con mis auditores o con una auditoría que contrate, pero evidentemente algo hay que hacer. Lo que no puedes hacer es, bueno, me dijo que estaba bien, es una empresa del mercado confiable y por eso le contrato. Bueno, eso suficiente no va a ser. Hay que hacer algo para verificar que efectivamente la compañía pues, tiene los mecanismos adecuados, ¿vale? Bueno, y por mi parte, nada más. Esto es un poco algunas cosas que ya he ido diciendo previamente. Únicamente sí que creo que es importante esto de los procesos internos del compliance by design o del legal by design. Y es en los procesos de transformación digital, aunque sea mínimamente, tengamos un pequeño checklist para, uno, enterarnos de esos proyectos, que a veces es la dificultad, que dentro de la casa cuenten con nosotros para decir, oiga, hay un proyecto nuevo que están lanzando desde el área de marketing, de business intelligence o de lo que sea, para hacer una toma de datos de análisis legal mínimo, que como veis hay un tercero, se va a desarrollar en una infraestructura propia, se va a generar algo de ese proyecto, hay un nuevo código, hay una nueva marca, hay un nuevo producto, hay un nuevo servicio, hay un nuevo algoritmo,
requiere una marca, un dominio, afecta a datos personales, nada, una mínima toma de datos que nos permita después pensar qué riesgos hay o qué acciones tenemos que acometer para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, el de si se utiliza un sistema de inteligencia artificial, que ahora mismo dice, bueno, pues esto es importante, Carlos, pues es que, vamos, hay una corriente ahora mismo que va a ser brutal de normativizar, de regular los sistemas de inteligencia artificial. Y va a haber unas obligaciones de certificar los algoritmos y de hacer auditorías de calidad de los algoritmos y de ver que no tienen sesgos y que tienen criterios éticos y que no fomentan ningún tipo de desventaja, ni de discriminación, ni de vulneración de derechos humanos. Y todo esto está llegando, o sea, va a llegar ya. Entonces ya no vale con... Hemos hecho un sistema de inteligencia artificial, hay que entrenarlo, hay que probar que efectivamente es bueno, que no tiene esos sesgos, que tiene unos criterios que son legales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que todo esto es muy importante que nos acomodemos a ese mundo de la rapidez de la transformación digital, de los proyectos, de cómo evolucionan, pero hay que saber intervenir quirúrgicamente, al menos para conocer algunas cosas y decir, va, ojo con esto, oye, tenemos que proteger esto otro, cuidado con este tercero, cuidado con este contrato, cuidado con este riesgo, y en base a eso actuar, ¿vale? Bueno, por mi parte nada más, esto es un poco más de lo que había dicho y tampoco me quiero comer tiempo para posibles preguntas o debate que podamos